Profe, yo no escucho nada. No, no se escucha nada, no, no, no. Nada. Cero. En la configuración del audio, profe, tiene que seleccionar el micrófono que tenía antes del Zoom. Tiene el micrófono prendido, pero no se escucha cuando habla. No, ahí usted está silenciada. Fíjese que tiene el micrófono en rojo tachado en la foto. No, 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 es que ahí no se le va a escuchar nada porque está silenciada. O sea, primero tiene que sacarse el silencio y después seleccionar el ¿Me micrófono que escuchan? usa. Ah, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Bueno, a ver, Mariano, pon el sonido. A ver, Sí, sí, yo estoy. ¿ahora se ¿Me escucha? escucha? Sí. No, no escucho a Mariano. Sí, se escucha. ¿Qué será, Sí, se Dios mío? escucha. Ah, Sí, mira, se a ver. escucha. Ah, sí. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Pero yo los quiero Sí. escuchar a ustedes. Qué bárbaro esto. A ver acá. Showing options. Bueno. ¿No? ¿No se escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿y ustedes por qué no los escucho? A ver, un segundito, un segundito. A ver, vamos a pos. Bueno, sigamos rápidamente. Ahora seguimos entonces los contenidos de la responsabilidad internacional. Todo esto lo hemos visto ayer cuando analizamos la famosa resolución 56 del 83. En la segunda parte, cuando habla de la Comisión de Derecho Internacional, importante compartirlo, si no, ¿cómo lo van a ver? Ahí está. Cuando habla de la Comisión de Derecho Internacional, dice que al principio me hace acordar que ustedes saben que para nuestro Código Civil y Comercial también al principio el anteproyecto tenía cosas bellísimas, que después cuando lo sacaron el Código Civil y Comercial en agosto de 2015, o que empezó a regir en agosto de 2015, lo eliminaron. Por ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial incluía la función punitiva de los daños, que en determinados casos, cuando se dañara los derechos del consumidor, el juez iba a tener facultades para aplicar sanciones punitivas, fuertes, como multas, y hasta se preveía cómo iba a ser eso, y qué sé yo. Cuando pasó a la legislación, lo único que quedó de punitivo fue el título, porque dice, función no sé qué y punición excesiva, y en vez de entonces hablar de la función punitiva, le quedó la palabra punición excesiva, como que se iba a prever que los jueces no tuvieran facultades para hacer punición excesiva. Pero al final la función punitiva se eliminó. Bueno, esto parece algo parecido, ¿no? Que el plan del anteproyecto para hacer esta resolución de la Asamblea de Naciones Unidas incluía la solución de controversias. Por ejemplo, eso sería a través de árbitros, ¿no? Árbitros o a través de la Corte Internacional de Justicia, que fuera obligatoria, etc. Pero eso lo eliminaron, por efecto de los países poderosos, seguramente. El primer capítulo incluye varios conceptos generales, y el capítulo 28 dice que cada ilícito internacional genera responsabilidades, parecido a la idea de que cada tipo penal genera una sanción. Después, entonces, siguiendo en esta idea, habla de una obligación primaria, que es la obligación de cumplir lo que uno ha pactado. Ahí dice cumplir lo que se ha violado. No, lo que se ha pactado, es lo que se ha pactado. Pactado. Bien, la obligación de cumplir lo que se ha pactado. Y se cambia la óptica porque dice que el Estado que ha violado a otro Estado
es víctima, este otro Estado es víctima o parte lesionada. Entonces se hace el énfasis en la parte de la víctima y no tanto en la acción dañosa, sino en la víctima y los daños causados. Y se busca la cesación del acto ilícito y la no repetición, como una prevención para el futuro para que no se repita. Después también, otro principio dentro de esta Asamblea de Naciones Unidas, de esta resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, es que ellos no pueden hablar de un derecho interno para no responsabilizarse. Por ejemplo, no pueden decir, supongamos algún Estado que haya suscripto estos tratados de derechos internacionales de derechos humanos, no puede decir, bueno, pero mi derecho interno me autoriza a discriminar las mujeres de los hombres, o las personas gay de las personas que no son gay, mi derecho interno me autoriza. Bueno, no, el derecho interno no se puede usar para exculparse de obligaciones internacionales. También prevé diversos tipos de daños, como el daño directo o indemnizable, y un daño indirecto. Dice, un daño directo es el indemnizable. No todo daño directo es indemnizable. En el proyecto no se hace distinción entre el daño directo o indirecto, que tiene que ver con la relación de causalidad o el carácter remoto. ¿Se acuerdan que nuestro Código Civil anterior hablaba de los daños directos, indirectos y remotos? Hoy en día el Código Civil y Comercial eliminó el daño remoto, no existe más, pero sí toma en cuenta que tiene que haber una relación de causalidad entre el daño y el hecho que lo causa. Cuando hablan de daño indirecto, se lo dicen de una manera vaga, no indican cuál sería un caso de daño indirecto, no lo definen. También hablan del daño material y el daño moral. Todo eso está, como les digo, en la resolución de Naciones Unidas. Las consecuencias de la responsabilidad serían la cesación, como lo que le pide la Corte Internacional de Justicia con una opinión consultiva a Israel para que cese con la construcción de ese muro entre Cisjordania y el resto de Israel, la cesación, las contramedidas, consecuencia de la responsabilidad, o la reparación. La contramedida sería autorizar el estado de necesidad para tomar una medida para defensa. Y la reparación, que serían las compensaciones económicas u otro tipo de reparación. En el caso Campo Algodonero, ayer que estaba este chico Pereira, a ver dónde está Pereira, que no lo veo, a ver si lo veo acá. Pereira. Sí, acá estoy, profe, ¿me escucha? Sí, Fernando, ¿podrías sintetizarnos el caso de Campo Algodonero? ¿Pongas o no pongas la cámara? Sí, ayer con Tiziana, mi compañera, lo que veíamos en cuanto al Estado de México, ¿no es cierto? La sentencia es del año 2009 sobre responsabilidad internacional del Estado de México, sería Estado de Chihuahua, que hacía la vista gorda, como se podría decir, de las condiciones de violencia contra las mujeres y niñas en la ciudad de Juárez, como también la impunidad de los feminicidios, o sea, feminicidas del Campo Algodonero, porque el caso en sí es González y otras. Habían fallecido 8 mujeres en el estado de Chihuahua, de Nuevo México, y el caso de 3 nada más, que llegaron a un debido proceso de 8 mujeres, o sea, 5 mujeres directamente no la habían pasado por arriba, o sea, una impunidad por parte del Estado de Nuevo México, y no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia feminicida tampoco, no eliminó la discriminación contra las mujeres, ni sancionó a los funcionarios que eran cómplices de esta omisión, y la Corte Interamericana determinó que también el Estado de México era responsable por esta negligencia en sus funciones y de estas muertes cruentas, ¿no? De los trabajos de las mujeres en los campos algodoneros, ¿no? Sí. Y responsabilizó a conducir debidamente el proceso penal, que esto vendría a ser las recomendaciones, que lo decíamos ayer, conducir debidamente el proceso penal, reconocer públicamente su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de las víctimas. Eso es como la sentencia, ¿no? ¿Y qué decía respecto de los policías y la cuestión educativa? Claro, porque los policías también eran cómplices,
digamos, ellos hacían como que minimizaban la violencia feminicida e ignoraban los factores que perpetuaban la violencia estructural, o sea, dentro del mismo Estado, que esto afectaba a las mujeres en particular y alimentaba la violencia, ¿no? Feminicida y su impunidad. Los mismos policías. Por eso, en unas represalias está la reparación. La Corte dispone por unanimidad en la sentencia que el Estado deberá conducir efectivamente el proceso penal en curso, como decíamos, como tiene que ser, y también es responsable por los daños y perjuicios no solamente a las víctimas, sino a los familiares, ¿no? A la familia, por daño moral y bueno, y material. Sí, sí. Bien, y además, Sí. como consecuencia además, ¿qué influencia tiene este caso en relación con el tipo penal? Contanos, si te acordás. Claro, porque en sí la materia es civil, pero y también es penal en el sentido de que, bueno, va para la Corte también esto, porque Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque, bueno, se omiten los homicidios, es decir, los tapaban. Y bueno, en este tribunal de la Corte Interamericana, la sentencia del 16 de noviembre lo saca a la luz. Bien. Em, Yo lo que me refería es lo siguiente, y te lo sí, aclaro entonces. Es sí, que este fallo tuvo influencia en toda Latinoamérica, por lo menos, no sé si más en otros sí, lados, pero en Latinoamérica, en el sentido de que en los distintos países que son suscriptores de la Convención CEDAW de los Derechos de la Mujer, sí, y que son alrededor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se preocuparon por hacer que se legislara dentro de sus códigos penales la figura del sí, femicidio. Y el sí, es primer lugar verdad. donde se legisló fue acá en Argentina, el femicidio. Entonces, este Claro, la fallo que data del 2009, claro, sí, seguí. perspectiva de género, sí, sí, es verdad. Es un hito histórico sobre el tema de la perspectiva de género, la violencia de género, bueno, contra las mujeres, que se legisló en el Código Fondo, por ejemplo, en Argentina. Acá también el tema de la violencia de género, ¿no? Que se legisló en nuestro Código Fondo, el Código Penal. Claro, y se legisló Eh, la figura del femicidio, que ya forma sí, parte femicidio, de cuando ustedes estudian derecho penal. La figura esa de exacto, femicidio surgió a partir sí, del caso Campo Algodonero, y ahí ustedes ven cómo el derecho internacional público influye sobre los derechos internos. Y otra, bueno, exacto. y recién vimos, a ver si lo vuelvo a compartir, share screen, recién vimos que las consecuencias de la responsabilidad pueden ser cesación contra medidas de reparación. En la reparación puede haber otras consecuencias que no sean necesariamente reparación en dinero. Entonces, por ejemplo, lo que es paradigmático de este caso Campo Algodonero es que cosas que no fueron plata, como por ejemplo, hacer el monumento, que ya hace que todo el día la gente pase al lado del monumento y diga esto por qué fue y lo recuerde. Pasó esto, así, esa genera memoria el monumento. Y en segundo lugar, hacer que el Estado estuviera obligado a darle capacitación a la policía y a los funcionarios públicos. Y de ahí también surgió, por ejemplo, acá en Argentina, a partir de Micaela, no me acuerdo el apellido, pero bueno, digamos, un caso parecido. A partir de un caso grave, surgió la obligación del Estado de formar a sus fuerzas públicas, ya sea la policía o, por ejemplo, los funcionarios judiciales, se tienen que formar en esta materia de los derechos de la igualdad del hombre y de la mujer, las convenciones internacionales que hay al respecto, y para eso se crean estas instancias de formación, que son los cursos, por ejemplo, en Argentina se llaman curso Ley Micaela, en México a lo mejor se llaman caso algodonero, campo algodonero, y así, ¿no? Entonces, obligar a que el Estado haga cursos de formación. Eso es sobre todo para destruir la idea de que todo se traduce en plata. No todo se traduce en plata. Y es más, como recién ustedes lo explicaron, contame, Fernando, ¿lograron hacerse con la plata la familia de la gente? No, y las medidas no se pusieron tampoco muy, digamos, efectivas hasta el día de Claro, hoy. claro. Sí. Y por eso mismo después dijeron que México era responsable también, por no hacer efectivas las medidas que a las que estaba condenado. Bueno, sigamos acá hasta donde nos dé este sistema.
que acá habla de la cesación, reparación y contramedidas. Esto es lo que acabamos de decir, me parece que ya es sobreabundante. En el caso de la fábrica de Chorzów, ayer nos preocupamos mucho por la cronología, por el hecho de que el caso fábrica de Chorzów es anterior, obviamente, tanto al caso Rainbow Warrior como al caso, a la resolución 56/83, que es del 2000 y pico. Este caso es de antes de la Segunda Guerra Mundial, es más bien inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. ¿Está alguno de los chicos que trató el tema fábrica de Chorzów ayer? ¿O no? Capaz que no. Todos me dijeron que tenían que estudiar, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pero si estaban, estaría bárbaro que lo explique. Bueno, si no están, lo explico yo. No están, chicas, eran unas chicas. Bueno, el caso fábrica de Chorzów. Estos viejos que ven acá con toga, no son de la Corte Internacional de Justicia, sino de uno que se llama Tribunal Permanente de Justicia, que fue creado después de la Primera Guerra Mundial, y que tuvo una vigencia de poco tiempo, y que después dicen que la Corte Internacional de Justicia es como la continuadora de esta Corte, ¿no es cierto? Esta es la fábrica de Chorzów, esta es la zona de fábrica de Chorzów, porque me imagino que habrá tenido otro aspecto en esa época. Esto es Polonia, en la zona de la fábrica de Chorzów, en esa esquina, etc. En el caso de fábrica de Chorzów, Factory at Chorzów, la responsabilidad originada por el incumplimiento de obligaciones jurídicas por parte de un Estado. Entonces se dijo en este caso, la Corte, el Tribunal Internacional, dijo que es un principio de derecho internacional, incluso la concepción general del derecho, que toda violación de un compromiso, de un tratado, implica la obligación de reparar. Porque en este caso había un convenio internacional, acá dice, la demanda fue presentada por el gobierno alemán, en Polonia primero ante las autoridades judiciales de Polonia, diciendo que había un contrato, y que conforme a ese contrato tenían determinados derechos sobre la fábrica de nitrato de Chorzów. Pero la gente de Polonia, y el Poder Judicial de Polonia, como siempre digo que es una cuestión de poder, les dijo no al lugar. Ante esto se van ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, y le dijeron, pero ¿cómo? Me están incumpliendo con un tratado que decía que yo tenía determinados derechos que la fábrica de Chorzów, con sus nuevos dueños, no está cumpliendo. Entonces, la Corte Permanente de Justicia Internacional primero le dice, en un fallo, que no es conforme, todo esto, la actitud adoptada por los nuevos dueños en Polonia, no era conforme a una convención de Ginebra del año 22, que había sido celebrada entre Alemania y Polonia. Entonces era contraria a un tratado internacional. Y ahora la Corte tenía que pronunciarse no solo sobre la obligación de reparar, sino qué pasó con los daños que se causaron, porque incluso causaron daños al medio ambiente en la zona fronteriza. Y en la sentencia de septiembre de 1928, la Corte Permanente hace énfasis en que se tiene que considerar la reparación como una consecuencia inmediata de la violación de obligaciones. Entonces, este caso, fábrica de Chorzów, es el antecedente inmediato, aunque lejano en el tiempo, porque fue en 1928, a estas normas del año 2000, fíjense, tuvieron que pasar casi 80 años, de la Asamblea de Naciones Unidas, que dijeron, bueno, ante todo acto dañoso e incumplimiento de contrato y de convenciones que se han realizado, se debe reparar. Y los obligaron supuestamente obligaron a Polonia a dar una reparación económica a Alemania, por el caso fábrica de Chorzów. Entonces ahora hemos pasado por varios casos, yo les digo, tenía un videíto para cada uno de los casos, menos fábrica de Chorzów, que no encontré ningún video, porque no sé, porque los videos que hay están en inglés y no tienen traducción. Bueno, después sigue, en la página 445, ven que hemos avanzado bastante, la reparación del perjuicio, que puede ser restitución, indemnización o satisfacción. Satisfacción sería lo que dijo Fernando Pereira del caso en Latinoamérica, que obligaron a satisfacerlos con una disculpa, con hacerles un monumento a las chicas que habían sido asesinadas, con obligar a la policía a que se formara en materia de género. Satisfacción. Y todo esto también sigue estando en esa resolución de la Asamblea de Naciones Unidas. Equipara la restitución a la vuelta al estado ante. Me acuerdo que ayer también Fernando Pereira habló de eso, que hablamos de la restitución integrum, la vuelta al estado anterior,
que yo les decía que la expresión en inglés era redress, o sea, volver a vestirlo, redress, volver a vestir a la persona como estaba antes. En algunos casos hay imposibilidad material de hacerlo, entonces no es posible, entonces habrá que compensarlo de otra manera. Como pasa exactamente igual en el derecho argentino en daños y perjuicios. Hay veces que no se puede dar el cumplimiento en especie y se traduce en una compensación en dinero. La restitución, si fuera posible, tiene prioridad sobre la indemnización. Eso se dijo en el caso Fábrica de Chorzów también. Después tenemos la indemnización, que sería la compensación en dinero, y ahí qué pasa con la cuantificación, lo mismo que pasa con nuestro derecho argentino, y qué pasa con los intereses por el paso del tiempo y el aprovechamiento de ese dinero y no haberlo pagado a tiempo con el paso del tiempo. Entonces, si se van a pagar intereses o no van a pagar intereses, porque claro, el uso del dinero, no haber hecho entrega del dinero significa que usé el dinero, y si lo usé, me aproveché de esos intereses. Bueno, acá tenemos el caso Campo Algodonero, que recién lo explicó magistralmente Fernando Pereira. Hay un video que también tenía, que lo explica también esta doctora que está ahí en el medio, que me parece que es mexicana, que explica el caso Campo Algodonero. Acá está toda la explicación del Campo Algodonero, yo les voy a pasar este PowerPoint, que ya lo explicó Fernando, así que podemos pasar toda esta parte, fantástica. Después habla de la responsabilidad sin delito, que sería lo que en nuestro sistema interno es la responsabilidad por riesgo, que se plasmó por primera vez en 1918 en Argentina, cuando tuvieron los accidentes de trabajo que ya clamaban al cielo, que por qué la empresa se enriquecía, una persona se accidentaba y la empresa decía, no es mi responsabilidad porque yo no cometí ningún delito, ni tengo la culpa de lo que pasó, etc. Entonces ahí surgió la idea de que si hay un riesgo y si causó un daño, hay que responsabilizarse por ese riesgo. Entonces esto sería la responsabilidad objetiva sin delito y sin violación de ninguna, no hay ilicitud. Entonces, si yo genero un riesgo, yo tengo que hacerme responsable de ese riesgo. ¿En qué casos podrían ser responsables? Y según la misma resolución de Naciones Unidas, dice hay convenciones que así lo prevén, por ejemplo, convenciones de responsabilidad por daños nucleares de París y de Viena. Después se previó esto en el proyecto de la Comisión de Derechos Internacionales, con la idea de que es mejor la prevención que tener que salir a indemnizar. Que no se puede ser indiferente, que hay indiferencia de la culpa, pero no se puede ser indiferente ante el riesgo y el daño causado. De alguna manera hay que resarcirlo. Hay muchas teorías sobre por qué se resarce, y Barbosa, ¿vieron cuando dice, según fulano tal cosa, según mengano tal cosa? Bueno, Barbosa termina proponiendo el término responsabilidad causal en una de sus páginas. Dice, responsabilidad causal que opera por el nexo causal entre el acto y el resultado perjudicial. Entonces, esta responsabilidad se llama por el hecho ilícito o sine delicto, tiene distintos fundamentos, por el hecho ilícito o sine delicto, uno tiene ilicitud y el otro no, uno tiene ilicitud y el otro tiene riesgo. En el caso de por el hecho ilícito, la responsabilidad surge de normas secundarias, así dice Barbosa, no lo explica muy bien. En cambio, el sine delicto surge de normas primarias, el hecho de que si se causa un daño y un riesgo, hay que reparar. Después también habla de responsabilidad por atribución de conductas al Estado, sería por hechos ilícitos. En el caso de sine delicto podría ser simplemente por el riesgo causado en el medio ambiente. Por ejemplo, si yo tengo una represa hidroeléctrica que causa un daño en la frontera entre Argentina y Paraguay, y le causa un daño a Paraguay, por más que está causado adentro de Argentina, entonces es transfronterizo ese daño, y yo voy a estar obligado a reparar porque le causé un daño por el riesgo creado. Entonces, en cuanto al daño, este daño tiene un mayor papel que en el otro caso, porque sin daño no hay responsabilidad. Y en cuanto a reparación, si es por ilicitud, habría que borrar las consecuencias del hecho ilícito. Y cuando es sine delicto, sin ilicitud, hay que buscar por el lado de la equidad y la justicia. Entonces es como la reparación va a ser menor cuando es por riesgo creado que cuando es por ilicitud. El señor Barbosa, el autor, trae como caso paradigmático de responsabilidad sin delito, o sine delicto, los daños transfronterizos. Y dice que hay jurisprudencia práctica que dice que es ilícito el daño transfronterizo cuando no se han tomado precauciones para evitarlo. Es también, bueno, y otro caso, sine delicto, sería daños por enriquecimiento sin causa, y hay casos donde hay tratados
que imponen determinadas obligaciones cuando se trata de actividades de riesgo, y se menciona el caso pesquero Fukuro Maru. También tenía un video sobre esto, se los voy a pasar a todos en el chat, en el WhatsApp, les voy a pasar, y está el caso pesquero Fukuyo Maru. Fukuyo Maru en japonés o en chino, no sé, de ese japonés, Japón. Barco atunero, es de atún de Japón. Resulta que en un momento dado, en el atolón Bikini, Estados Unidos hizo explotar una bomba atómica para probarla en 1954. Me imagino la cantidad de animales que tienen que haber muerto y cómo habrá quedado todo contaminado en ese lugar. No solo eso, sino que salió una rubia radioactiva para hacia afuera y contaminó todo, incluyendo unos pobres que estaban ahí con el Fukuyo Maru, estaban tratando de pescar atún, y fue como una lluvia radiactiva. Los tipos no tenían ni idea que eso era una lluvia radiactiva, para ellos era como una lluvia de ceniza. Se pusieron a limpiar todo, no tenían guantes, nada, se enfermaron todos. Llegaron 10 días después a tierra, y fueron tratados en el sanatorio, en el hospital ahí en Japón. Empezaron a morir de a uno, después terminaron todos o muertos o afectados por las radiaciones, ¿no? Y se dijo que era, hay incluso, se dijo que, uno de ellos dijo, rezo por ser la última víctima de una bomba atómica. Fue terrible, dice que 6 meses después, en septiembre de 1954, falleció uno de ellos, pero después empezaron a fallecer todos uno por uno. Y lo que hizo Estados Unidos fue, los indemnizó antes de que reclamaran, porque la idea era que intentar que no reclamaran, porque si reclamaban,